Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos de Babel Latino Intercontinental, que cada semana nos honran con su compañía en estos sábados de encuentro entre culturas latinas en todas las partes del planeta. Ahora estamos iniciando el programa 451. A propósito, vamos caminando con firmeza hacia el programa 500. Esa es la meta que nos hemos planteado, la próxima meta que nos hemos planteado. Y este número 500 me hace recordar que el siglo anterior, en 1992, en los primeros meses también se preparaba América para tener una fecha de recordación de 1492, cuando inició la entrada de los navegantes europeos al continente Abya Yala, ¿no? Como se lo conocía con los pueblos originarios. Hay diversas posturas en la historia. Hay unas que sostienen que fue la conquista, la colonización. Hay otras que sostienen que fue una invasión que además costó la vida de más de 70 millones de habitantes, que se constituye en uno de los holocaustos más grandes y más graves que ha vivido la humanidad. A propósito de holocaustos, también tenemos tristemente, dramáticamente, que decir que toda la humanidad lamenta y rechaza lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en Líbano, lo que está sucediendo en Siria. Queremos exigir a los gobernantes de este planeta que paren la guerra, que paren la destrucción, que dejen de acabar con la vida humana. Damos la bienvenida a nuestra directora Janet Sosa en este programa en el cual vamos a hablar de estos temas. Bienvenida, Janet. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los oyentes y seguidores de Radio Pichincha, allá en la mitad del mundo que tanto se extraña, la patria siempre se extraña. Pues también a Radio Sensación en Murcia, España, y a nuestros seguidores, sea en Facebook o sea también en YouTube. Sabes, Jorge, ya no estamos haciendo como lo hacíamos un periodo de tiempo, un vivo, dejamos en podcast, ya que creemos que así lo pueden ver. Por eso el saludo del buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea, siempre decirles bienvenidos. También, como cada semana, agradecerle a Ricardo Paz por permitirnos estar aquí, porque depende mucho de él para que este programa tenga una edición y una producción necesaria, y cuando se puede, incluso graficada, como lo hace Ricardo. Así que para quien quiera vernos y no solo escucharnos, sabe que, por decir, la semana anterior hablamos de ratoncitos y aparecieron un montón de ratoncitos en el programa. Así que es así como lo hacemos, Jorge. Yo siempre muy contenta. La semana anterior no pudimos grabar juntos, pero por otras cosas, a más de los tiempos, es porque la situación del Ecuador es muy penosa, ¿no? Hoy mismo dijimos, vamos a grabar, vamos a registrar, pero no sabemos nunca, al menos ahora que Hoy están no diciendo tenemos que tiempo, ya no hay cómo planificar horarios. no hay cómo planificar, y me pasa ya generalmente que porque se va a internet, se va la luz. ¿Cómo están las cosas, Jorge? Antes de pasar ya, como tú decías, primero al hecho de que son ya 532 años de la celebración, entre comillas, siempre digo, porque para nosotros no es una celebración, es el recordar la resistencia de nuestros pueblos aborígenes a una de las más crueles. Y eso, ¿por qué tiene tanta vigencia el día de hoy? Porque estamos viendo así, con crudeza, ¿no? Con una crudeza imposible de creerla, lo que sucede en Palestina, lo que sucede en Libia ahora mismo, como un pueblo, como un Netanyahu, porque a este tiene un nombre y apellido,
puede estar exterminando y queriendo no solo colonizar, sino exterminar, como pasó en nuestros pueblos aborígenes, exterminar al pueblo palestino y no solo, a todo lo que es esa zona de Medio Oriente que ellos eran los nativos ahí. Pues eso, Jorge, así que vamos primero por partes para no demorarnos mucho. Cuéntanos un poquito cómo están las cosas en Ecuador. Bueno, las cosas en Ecuador, lo que sí te puedo decir es que no están aburridas. Y digo eso porque cada día hay sorpresas. Lo penoso es que no son sorpresas de las bonitas, de las agradables, sino lamentablemente son sorpresas que incomodan la vida cotidiana de las personas y que además le hacen perder la esperanza en el futuro del país. Y esto es muy triste. Estamos con el problema de de las dificultades de producción de energía eléctrica. Eh, Como ustedes saben, en Ecuador nosotros pasamos de una mayoría de generación termoeléctrica a una mayoría de generación hidroeléctrica, pero evidentemente a las construcciones de las represas hidroeléctricas había que darles mantenimiento y había que impulsar los siguientes proyectos que habían sido diseñados dentro de la estrategia de cambio de la matriz productiva. Pero esto no se lo hizo. No se lo hizo desde el gobierno de Moreno, no se lo hizo en el gobierno de Lazo y no se lo ha hecho durante estos feos meses del gobierno del presidente actual, del presidente Noboa. Digo esto porque inclusive en campaña electoral hay evidencia de que los colegios de los ingenieros, o sea, de las ingenierías técnicas y entre ellas de la ingeniería electrónica, hicieron encuentros con el presidente antes de que asumiera el mandato para advertirle la situación que se estaba presentando, que se estaba por presentar en Ecuador con relación a las centrales hidroeléctricas que demandaba un inmediato proceso de mantenimiento y de limpieza. No se lo hizo. Lamentablemente, el neoliberalismo en su recetario dice que hay que recortar el presupuesto para las inversiones públicas y para los temas públicos. Se ha dejado, en mi criterio, de una manera deliberada, que se produzca esta crisis actual que el día de ayer nos traen como sorpresa que los recortes de energía van a ser de hasta por 10 horas en cada sector. Imagínate tú. Y hace pocos días, exactamente el día viernes de la semana anterior o jueves de la semana anterior, también se produjo una notificación por parte del Ministerio de Energía indicando que por disposición presidencial se iba a recortar, a suspender el suministro de energía eléctrica a las industrias, a las empresas, es decir, al proceso productivo. Acá en el Ecuador se hacen muchos análisis, entre esos, por ejemplo, producto de esta para de la producción, ¿en qué momento se va a producir un desabastecimiento de productos en Ecuador? ¿Ya? Análisis vienen en ese sentido y la verdad es que estaba viendo hace unos pocos minutos un resumen de las encuestas que se han producido en estas semanas y se registra una caída de 10 puntos en la imagen del presidente Daniel Noboa. Mientras el Ecuador se está sumiendo en la oscuridad y en las tinieblas, él, el día de ayer, en la sesión solemne por la conmemoración de la independencia de Guayaquil, entregó un reconocimiento oficial del municipio a su padre, indicando que ha sido un gran caballero y cosas por el estilo. Es decir, el hijo entregando el reconocimiento al propio papá, seguramente usando su influencia política para que desde el municipio se genere esa condecoración y en fiesta, en fanfarria, en brindis, en vinos, en cócteles, mientras, como digo, el Ecuador se está sumiendo en la Así oscuridad. es, Jorge, este tema nos podría llevar todo el programa. La verdad, lo que dices es vergonzoso. No debería perder 10 puntos, debería simplemente perder todos los puntos posibles porque eso no es gobernar un país y no es, y encima más auto declararse exitosos, mira, eso es vergonzoso. Pero por ahora vamos a dejar, ya que como decíamos, los temas que ahora mismo vamos a tocar en Babel Latino es una vez más
Palestina. Y esta vez he invitado a Javier Díaz Muriano. Él es un comunicador audiovisual, periodista, experto en temas internacionales de cooperación y experto especialmente en temas de Medio Oriente, en este caso de Palestina. Tuvimos la oportunidad de estar en Campillo siempre porque la temática fue dedicada al genocidio que se está dando en Palestina, y ya la semana anterior tuvimos a Rin Dan de la resistencia femenina, siempre desde España, y Javier esta semana nos habla también desde España. Él es desde Jaén, para poder conversar y una vez más decir, por lo menos nosotros estamos aquí hablando y denunciando. Y es más, se debería proponer a nivel global una defensa. Y sé, después de Javier, que tú también tienes una temática de la cual es muy importante conversar. Háblanos rapidito de eso, porque si no, nos tomamos la palabra nosotros y la idea es que puedan escuchar a nuestros invitados. Jorge. Sí, sí, cómo no. En Descubrimientos con JS vamos a presentar ahora un podcast que realizamos con la psicóloga Carla Arévalo. Ella es experta en psicología infantil, psicología de familia y en psicología de la violencia entre personas. Y abordamos con ella un tema que se ha vuelto de mucha afectación acá en Ecuador. Tiene que ver con el narcisismo. El título del podcast es Narcisismo, un riesgo para las relaciones humanas sanas. Vamos a entrar a sus consecuencias, a sus definiciones, a sus manifestaciones y al comportamiento social del narcisista. En realidad, un tema de mucha utilidad y de mucha actualidad. Pues bien, entonces nosotros con esto iniciamos nuestro programa y con nuestros invitados. Y nos vemos al final del programa, Jorge. Seguro que sí, que se abra el telón. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, en Babel Latino, edición 451, es para mí un verdadero gusto poder presentar. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco en Campillos, al periodista, comunicador social, especialista en cooperación internacional y también en incidencia política, Javier Díaz Muriano. Así que estamos conectados desde España y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Babel Latino. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Sí, como decía, tuvimos esta oportunidad de estar en un conversatorio. Bueno, yo me quedé muy admirada de todo lo que, admirada y también muy sensible, digamos, ¿no? Son cosas que conmocionan, que duelen, pero que hay que contarlas. La semana anterior tuve la oportunidad de tenerle aquí también a Rin Dan de la Resistencia Palestina de Mujeres, Alcamara, y dije, tenemos que continuar, no podemos dejar de hablar de un tema de esta herida abierta, como se decía ya en Campillos, y quién mejor que tú, que conoces la realidad a fondo. Así que, y por otro lado, la gran coincidencia de que estamos en 12 de octubre, eh, que se cumplen más de 500 años de lo que fue la conquista y que seguimos hablando de conquista en otros territorios, en otras condiciones. Así que te dejo a ti, Javier, para que nos puedas iluminar en ese sentido y a nuestros oyentes, sea de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y obviamente nuestras redes. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, como te decía, por la invitación, una oportunidad para también, bueno, poder cruzar fronteras, poder cruzar ese gran océano que nos separa, pero que también nos une, por una preocupación que tenemos todos globalmente, que es la situación del pueblo palestino. Llevamos un año de genocidio. Creo que es importante buscar y encontrar las palabras oportunas. Las palabras crean pensamiento, y lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio, es un crimen de crímenes, es el peor crimen que se puede cometer, y es justo lo que está investigando la Corte Internacional de Justicia, el mayor tribunal del mundo, dependiendo de Naciones Unidas. Y bueno, lo que está pasando es un genocidio, pero no solo. El genocidio es como una nueva fase de un proyecto colonial, de ocupación, de segregación racial, de apartheid, que lleva al menos un siglo
con la mirada puesta en este pequeño rincón del Mediterráneo que es la Palestina histórica, la tierra palestina. Hablamos de que el proyecto sionista, y esto cada vez está teniendo más, bueno, más pareceres a lo que en su época supuso el nazismo, una ideología colonial, europea, racista y también expansionista, que pretende de alguna manera expandir o conquistar otros territorios para crear, en este caso, una situación de colonia, una colonización de principalmente personas europeas, pero también de otras personas de todo el mundo, que van a Palestina a expulsar, a exterminar. Yo creo que estamos en esa fase del sionismo, en la fase del exterminio de la población palestina a través de todas las herramientas posibles. Ya no es solo la ocupación, ya no es solo la colonización del territorio. Recordamos que más de 700.000 colonos viven actualmente en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén. Estamos hablando de que viola la Cuarta Convención de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario. Es un crimen de guerra esas colonias, esos asentamientos ilegales, pero es la forma en la que Israel está colonizando el territorio. Y esto lleva pasando décadas, no es algo nuevo y evidentemente tampoco es algo que ocurrió a partir del 7 de octubre. El 7 de octubre lo único que empieza es una nueva fase de esa colonización, de esa expulsión de la población nativa a través del genocidio, de una herramienta a la que los países europeos, como sabéis, también Estados Unidos de forma decidida, dieron carta blanca. Ellos dieron carta blanca a Netanyahu para que hiciera y deshiciera absolutamente todo con total impunidad. No iban a perseguirlo, iban a seguir comerciando, iban a seguir proveyendo de protección internacional, diplomática, cultural, económica, militar, a este criminal de guerra para que bueno, provocara este genocidio y para que continuara con esa limpieza étnica. Sí. Aquí alguna vez nos preguntamos, sí. Sigue, sigue, no hay problema. Yo no Sí, quiero, aquí algunas veces, y termino, ¿no? Porque me pareció interesante lo que comentabas de que, bueno, estabais conmemorando y recordando los 500 años de la conquista, ¿no? Y aquí nos preguntaban muchas veces por qué países del sur global como Colombia, como Chile, incluso como Sudáfrica, han sido capaces de enfrentarse a un régimen de terror que está imponiendo Estados Unidos, que está imponiendo Israel en todo el mundo, y cómo Europa no solo no es capaz de reconocer lo que está haciendo Israel en el terreno, sino que hemos sido incapaces de reconocer el colonialismo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con quién cometió el colonialismo y esos crímenes coloniales y quiénes los sufrieron, ¿no? Y yo creo que está claro que los países del sur reconocen el colonialismo en cuanto lo ven. Y Israel lo que está haciendo es precisamente eso. Sudáfrica reconoce el apartheid porque lo ha vivido, porque lo ha sufrido, porque lo ha superado. Y en cuanto lo ve, lo reconoce y lo denuncia y no se deja influenciar por el gran poder global que es Estados Unidos. Y esto pasa también con los países del sur. Europa está perdida en este asunto. Europa sigue siendo presa de sus culpa, que también es algo muy, muy católico, ¿no? De su culpa por los crímenes del nazismo y también presa de esa visión colonial y eurocentrista del mundo. Y yo creo que, bueno, precisamente de eso de esos sitios venimos, ¿no? De esa cosmovisión del mundo venimos y es por eso por lo que a Europa le cuesta y no reacciona de la misma manera que podrían reaccionar los países del sur. Sí, hay una palabra que se utiliza, que tienen derecho a defenderse, o sea, la Ujú, defensa, ¿no? Desde hace un año, en todos los medios de comunicación oficiales, de estas grandes corporaciones que son los dueños de los medios, nos hablan siempre de que el derecho a defenderse de Israel. Y cada vez la gente común, quienes salimos a las manifestaciones, quienes estamos aquí a través de nuestros medios alternativos, tratando de hablar y de aclarar de que no es así, o sea, cómo pueden justificar. Es una de las cosas que, como bien dices, como la Unión Europea no es ni la Unión Europea ni Estados Unidos, porque en el fondo hay un cinismo atrás de todo esto, ¿no? O sea, ujú. ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Qué ves tú atrás? ¿O qué podemos también en esa pregunta que te digo, qué podemos hacer nosotros? Porque ya te digo, a mí ya me llena de impotencia. Ahora están atacando el Líbano
Y igual ujú, no pasa nada, igual se siguen dando abrazos y justificaciones, igual siguen comprando y vendiendo armas con Israel. Entonces llega un momento donde dices, o hacemos movilizaciones a nivel mundial generalizadas o no paramos. Iniciamos también aquí en ujú, Roma, hubo hace pocos días, no sé si escuchaste, una manifestación que no ujú, fue ni siquiera autorizada, ¿no? ujú, No fue ujú, autorizada porque no, si no se quiere autorizar, como te digo, tal vez el sentido de culpa. ujú, Tú que ujú. tienes una visión mucho más concreta y clara de lo que estamos hablando, Sí, ayúdanos a entenderlo, a saber qué podemos hacer. sí, bueno, está claro que si ahondamos un poco en esas justificaciones para poder seguir manteniendo el apoyo al Estado terrorista y genocida de Israel, tenemos que irnos quizá un poco atrás, ¿no? Y ver que toda la legitimidad de Israel está basada en mitos. Toda su legitimidad está basada en mitología, en el mito de la colonización de una tierra vacía en la que no había habitantes, la negación de los palestinos como tales, eh, y una serie de mitologías, como por ejemplo de que son una democracia, la única democracia en Oriente Medio, cosa que es rotundamente falsa, eh, y una serie de mitos, bueno, pues que han construido una imagen y sobre todo una coartada para seguir apoyando un proyecto colonial. Y esto es básicamente en lo que nos encontramos. Nos encontramos en una especie de omertá, de una ley del silencio, de la que no se habla sobre las cosas que pasan, sobre los informes de Naciones Unidas que llevan documentando durante décadas una situación de apartheid, de segregación racial, de ocupación totalmente ilegal. Todos y cada uno de los artículos de los derechos humanos y de los derechos del derecho internacional humanitario han sido violados o están siendo violados por parte de Israel, pero sin embargo hay una serie de coartadas y ahí entra la nueva coartada del derecho a defenderse de Israel para protegerlo de la aplicación de la ley. Es así, están de alguna manera creando un monstruo impune, brindándole impunidad a través de ese tipo de coartadas justificativas que se exponen en los medios de comunicación. Y tenemos esta, la de el derecho a defenderse. Vamos a analizarlo. ¿Qué es el derecho a defenderse? ¿Puede una entidad colonial defenderse de las víctimas de la población nativa a la que ocupa? Es un poco raro, un poco ilógico. De hecho, en el derecho internacional no aparece este articulado en situaciones de ocupación. Israel no tiene derecho a defenderse. Los que tienen derecho a defenderse es la población nativa, obviamente, la población que ocupa, la población que es víctima del colonialismo y de la ocupación. Ellos son los que tienen derecho a defenderse. No tiene derecho a defenderse una persona que viola. Un violador no tiene el derecho a defenderse porque es el agresor. La que tiene derecho a defenderse es la mujer que es violada o la mujer que es agredida, obviamente. Y todo lo podemos llegar a comprender. ¿Cómo es posible que le demos la capacidad de impunidad bueno, esa coartada a Israel y cómo se le ha brindado durante décadas, pero de forma muy especial a partir del 7 de octubre, de que tiene derecho a defenderse de un ataque que fue una respuesta en un contexto brutal de ocupación y de asedio a la Franja de Gaza? Yo creo que esto es algo que se demuestra apenas que lo argumentes un poco, pero obviamente los medios de comunicación lo han repetido hasta la saciedad, creando un derecho cuando no existe, y es el derecho a defenderse de las propias víctimas, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la capacidad que tiene Israel para inventar coartadas, para legitimar su estatus, esa capacidad que tiene para mañana decir que es por Hamas, después que es por Hezbollah, atacar lugares en donde no está ni Hamas ni Hezbollah, pero es por el terrorismo, pero sin embargo son ellos los que están haciendo terrorismo de Estado y lo hemos visto claramente con esa explosión de los Busca y de los walkie-talkies en Líbano. Estábamos en una situación, bueno, urgente, de emergencia internacional. Un país está bombardeando de forma simultánea más de otros 6 países en la región y sin embargo no solo Europa, sino también Estados Unidos lo está protegiendo a base de coartadas, de falacias y de mentiras. Y evidentemente esto nos está llevando a una situación en la que Israel está desatado, se ha generado un monstruo que no tiene control, un monstruo que tiene la bomba nuclear, un monstruo que es el cuarto ejército del mundo y un monstruo que está poniendo en peligro no solo a millones de personas en otros países árabes, sino también al resto del mundo por esos fuegos cruzados entre grandes potencias.
Y aquí hay algo que tú señalaste, Patricia, que me parece fundamental, y es la aplicación de la solidaridad selectiva, de estos dobles estándares. Lo que vale con Rusia, con Ucrania, y Europa actuó rápido en una situación de invasión, de colonización, o de ocupación, mejor dicho, porque no hay colonización, pero sí ocupación. Bueno, pues actuó rápido, impuso sanciones, impuso boicots, impuso bueno, ruptura de relaciones con Rusia, pero sin embargo, en una situación extremadamente grave, mucho más grave e incluso mucho más larga en el tiempo, también de ocupación, pero incluso peor, de colonización, etcétera, no está haciendo absolutamente nada. Y esto, recordando las palabras del el escritor cubano José Martí, contemplar un crimen es cometerlo. Y yo creo que hay que ser claro en esto. Todos los gobiernos, también el gobierno pro-palestino de España, están cometiendo un crimen porque están permitiendo, por la base de los hechos, alimentando el conflicto a través de las relaciones diplomáticas, culturales, dando marcos para que Israel pueda blanquear su imagen, pero también, y esto es muy importante, continuando con la venta de armas y la compra de munición a Israel, está permitiendo, está facilitando un genocidio. Y esto, evidentemente, es contrario a la ley y contrario a los propios convenios que ha firmado países como el mío, como España, y que están obligados a cortar el suministro de armas y sin embargo no lo están haciendo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de complicidad, en una ley de omertad, de silencio cómplice, que es realmente preocupante. Y la gente, yo creo que esto también es importante subrayarlo, a pesar de todas estas campañas que han legitimado a través de las falacias a Israel, a pesar de todas estas, bueno, lo has comentado tú, ¿no? De ese discurso en los medios de comunicación occidentales de que Israel tiene el derecho a defenderse, de que está luchando contra los salvajes y contra el terrorismo, etcétera. La gente no se lo cree. La gente sabe muy bien quién es víctima y quién es verdugo en esta historia. Y esto quiere decir que Israel está perdiendo el relato. Y cuando Israel pierde el relato, cuando Occidente está perdiendo el relato, estamos perdiendo también la posibilidad de alcanzar una paz en Oriente Medio. Sí, también aquí hay una cosa muy importante que es Netanyahu con todo su poder, porque también el pueblo israelita está saliendo a manifestaciones en contra para decir que se vaya, ¿no? Y esto tampoco se ha escuchado, porque no todos los israelitas eh, pues aprueban esto, ¿no? O sea, eso o sea, se toman el nombre de la nación, del país, en el Ujú. gobierno, como sucede también, casi todos los gobiernos hablan a nombre nuestro, tal vez porque les dimos el voto y después hacen lo que les da la gana. O sea, eso es muy Sí, importante también, sí. sí, ahí has apuntado algo muy interesante, ¿no? Y es esa brecha que hay entre la gente y los gobiernos, y también en democracias formales. A pesar de que se vote, al final los gobiernos sienten que tienen mano libre para hacer y deshacer cuestiones en las que no hay consenso, ¿no? Y es cierto que Netanyahu ha ido en una huida hacia adelante, porque también le asediaban casos de corrupción, pero la situación que estamos viendo ahora es que, según dicen las encuestas, Netanyahu volvería a ganar, ¿no? Evidentemente, la gente que sale a las calles en Tel Aviv es una minoría de la sociedad israelí, y a pesar de eso, si nos fijamos en sus demandas, no se solidarizan con los palestinos, no piden acabar con el genocidio, lo que piden es que haya un acuerdo para liberar a los pocos rehenes que Israel aún no ha asesinado. Es decir, están en una situación, y lo decía hace poco precisamente uno de los pocos israelíes antisionistas que siguen viviendo en Israel, y es que en el momento en el que un país usa el genocidio como arma, está abriendo las puertas de su propia destrucción. Yo creo que estamos viendo el ocaso, esto también lo dice Ilan Pape, otro israelí que tuvo que huir de su país porque estaba amenazado de muerte por solidarizarse con los palestinos y por decir la verdad. Era un historiador, profesor de la universidad, y él lo tenía muy claro, ¿no? La situación que hay en Israel es insostenible y es probablemente estamos viendo el eclipse de la sociedad israelí, de Israel tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, no creo realmente que vaya a cambiar nada desde dentro. La sociedad israelí en ese sentido está siendo prisionera
pero también disfruta de unos privilegios como población colonizadora que no tienen los palestinos y ellos no están dispuestos a perder ese privilegio colonizador. Por lo tanto, lo importante es que la presión venga desde fuera. Esto ocurrió también, la historia nos lo ha enseñado. Ocurrió también en Sudáfrica. Fue precisamente la presión desde fuera, el boicot, las desinversiones y las sanciones, lo que produjo que el régimen fuera insostenible. Y por lo tanto, finalmente se accedió a esa unificación de Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, que finalmente, bueno, pues ganó el Congreso Nacional Africano. Creo que esto es clave. Hay que seguir con esas campañas de boicot, desinversiones y sanciones para que la presión desde fuera haga insostenible este régimen colonial brutal, genocida, de ocupación de Israel. Y en eso nosotros, los periodistas, pero también cualquier ciudadano del mundo, tiene una herramienta muy importante, que es el boicot, es no destinar ni un solo euro a la parte israelí, que no vaya ni un euro a alimentar las colonias, que no se le premie, que no se beneficie la ocupación, sino que cueste dinero, ¿no? Ahora mismo lo que nos encontramos en una situación en la que, a pesar de que no se habla de ello, miles de compañías israelíes, pero también internacionales que apoyan la ocupación, están sufriendo muchas pérdidas y están cerrando los negocios. Yo creo que es importante seguir con esa campaña de boicot a los comercios, a la cultura, a la academia, a cualquier cuestión para que sean los propios israelíes los que digan, es insostenible este régimen que bombardea a todos los países, este régimen de colonización, este régimen que arresta, que asesina a miles de niños de forma impune y por lo tanto tenemos que buscar una solución acordada. Hay que forzar a Israel a sentarse en la mesa de negociaciones, hay que forzar a Israel a buscar la paz porque no quiere la paz, es obvio, es evidente, está desatado y fuera de control y por lo tanto solo el poder popular puede frenar y puede también impulsar que nuestros gobiernos tuerzan el rumbo y cambien de dirección para finalmente apoyar una paz justa para todos y todas. Y bueno, y nosotros seguiremos, porque yo no, era todavía pequeña, pero recuerdo el tema Vietnam, ¿no? Las movilizaciones masivas también hacen, ¿no? Si hacemos movilizaciones, se está haciendo por todas partes, pero continuamos un poco aislados, o sea, en ese sentido yo creo que, te digo, o sea, lo de Roma fue terrible porque ahora anulan todo lo que se pudo hacer como manifestación porque en teoría había los focos que atacan, ¿no? O sea, los focos que supuestamente terrorísticos, hasta eso le dijeron. Entonces son cosas que muchas veces nos desorienta, voy a eso, nos Sí. desorienta, ¿no? Porque también crea mucho resentimiento lo que está pasando, o sea, si no reaccionamos, si no estamos permanentemente, lamentablemente cada uno tenemos nuestros espacios, nuestras vidas, pero debe haber en estos momentos y ese es el llamado, creo yo, desde Babel Latino y la invitación, que, que es una alegría tenerte aquí para poder contar a América Latina, en nuestros países, el hecho de qué es lo que teníamos que hacer desde nosotros, desde aquí, desde abajo, ¿no? Es cierto que es necesario un movimiento global por la paz como hubo en Vietnam. Y esto tenemos que hacerlo porque tenemos un deber moral con los palestinos, pero también con el derecho internacional, con la aplicación de la ley, de la justicia. Si permitimos que los palestinos desaparezcan, si permitimos que sean machacados, no solo estamos machacando o permitiendo que desaparezcan los palestinos, estamos permitiendo que alguien en un determinado momento, con las influencias necesarias, pueda saltarse la ley. Y esto significa abrir las puertas a la ley de la selva, al que el más fuerte imponga su ley, su propia ley. Y esto significa un mundo sin leyes. Esto significa, de facto, pues eso, la ley de la selva. No podemos permitirnos esto. No nos lo podemos permitir como humanidad. Tenemos que salvar la humanidad. Y el primer paso para salvar la humanidad, para salvar sus reglas, para que no se cometan genocidios, para basar nuestra convivencia y nuestra paz en normas que todos puedan seguir, a las que todos deban temer, es evidentemente salvar a los palestinos. Si dejamos que caigan, estamos abriendo las puertas del infierno para todo el mundo. Y yo creo que esto es un mensaje fundamental que tendría que hacernos movilizarnos, salir a las calles, impulsar un boicot y exigir a nuestros gobiernos
que no dediquen ni un solo minuto, ni un solo euro a financiar la ocupación, a financiar el apartheid, a financiar el terrorismo de Estado y a financiar el genocidio. Hagámoslo por nosotros también, hagámoslo por los palestinos, pero hagámoslo sobre todo por las futuras generaciones a las que queremos dejarles un mundo, al menos basado en normas, un mundo en paz, un mundo en el que todo el mundo pueda convivir en base a esas normas internacionales mínimas, básicas, que no provoquen más genocidios, más asesinatos en masa, más guerras regionales que nos pueden llevar al desastre. Creo que nos lo merecemos y creo que el mensaje que tenemos que mandar es ese. Hay que movilizar, hay que salir a la calle y hay que construir un movimiento global, popular por la paz. Y esto empieza, obviamente, con Palestina, pero no termina con Palestina. Hay otros muchos conflictos en el mundo, hay otras muchas situaciones que requieren de nuestra mirada, de nuestra atención, pero empieza y termina, evidentemente, por parar en los pies a Israel y al imperialismo que está haciendo ahora mismo, bueno, la guerra regional y quién sabe si algo más en el futuro. Te agradezco muchísimo, Javier. De verdad, tenerte en Babel Latino es un honor y poder seguir conversando cuando haga falta, porque es otra de las cosas que yo digo, estamos hablando, pero a veces en nuestros núcleos pequeños cada uno, ¿no? Cuando a esto tenemos que realmente hacerlo global. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un mensaje de solidaridad y de cariño a todo el pueblo de Latinoamérica. Cielo clarito, celeste infinito. Llévame, 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 llévame. Tierra tan bonita, de arenas y flores. Cuídame, 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 cuídame. Agua de aureolas, dulce del río. Báñame, 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 báñame. Fuego crocante, abuelo divino. Cielo clarito, celeste infinito. Llévame, 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 llévame. Tierra tan bonita, de arenas y flores. Cuídame, 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 cuídame. Agua de aureolas, dulce del río. Báñame, báñame, fuego crocante, abuelo divino, quémame, 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 quémame. Quémame, H. Quémame, quémame. Quémame, oh, 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 oh. Ay,
Carla Arévalo, ella es psicóloga, tiene algunas especialidades, entre otras psicóloga infantil, psicóloga de familia, tiene algunas especializaciones también en los temas de maltrato, ¿no? De evitar la violencia en todo sentido, y ha tenido la gentileza de aceptarnos la invitación ahora para abordar el tema como les habíamos comentado. Y bueno, agradeciéndoles nuevamente por su paciencia y por estar acá con nosotros. Carlita, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Así es, este tema está muy de moda, como usted dice. En las consultas es el alto índice en violencia entre pares, en violencia de género. ¿Cómo termina una persona víctima de narcisismo? Pues la víctima en verdad tiene un desgaste emocional, tiene una trayectoria, ¿no? Que comienza a tener el ciclo de violencia, perdonar, se reconcilia otra vez y sigue en el mismo círculo y no sale, y pueden ser años, y esto es muy, muy difícil de llegar a las personas, ¿no? Es un proceso realmente súper largo. Pero a la final las personas se empoderan y son resilientes y pueden salir de este ciclo. O sea, es muy difícil en el inicio poder identificar en una relación de pareja que la víctima está sufriendo narcisismo. Me refiero desde el punto de vista de la víctima, que se dé cuenta que la persona que está siendo violenta es porque tiene un trastorno de personalidad. Así es, la víctima al principio no se da cuenta porque ellos tienen un perfil encantador, detallistas, buenas gentes, empáticos, pero al final va saliendo la otra personalidad, ¿no? Y eso más o menos es un promedio de 9 a 10 meses que se van dando cuenta. 9 a 10 meses, que normalmente la persona que está, digamos en relaciones de pareja, la persona que está enamorada pues esperará su cambio, esperará que haya una reacción, esperará que el sentimiento haga que cambien, pero nada, y luego va recrudeciéndose. La violencia que se ejerce de parte del narcisista, ¿qué variantes tiene? Pues eso, como le decía, ¿no? Hay un desgaste emocional en la víctima. Ella tiene la esperanza de decir, bueno, sí va a cambiar, o por mis hijos, o por el matrimonio, o por el tiempo que hemos pasado juntos, pero no es así. A la final comienza a desgastarse, tiene insomnio, no puede dormir, le falta el apetito y comienza ya a somatizar, a enfermarse la persona al lado de esta persona narcisista. ¿Se podrían dar también casos de violencia física? Sí, se dan casos en violencia física, psicológica o mixta o sexual también, patrimonial también, pero se da un mix de las violencias. Qué terrible. Y entonces definamos qué es el narcisismo. El narcisismo es un trastorno en sí de personalidad donde la persona ejerce poder sobre la otra persona y se cree egocéntrico, cree que es la mejor persona, tiene poder, es manipulador y es muy egocéntrico y vanidoso también. Desde esa perspectiva, siendo entonces que se plantea como una persona egocéntrica, como una persona manipuladora, yo me supongo que planteará que en esa relación él está arriba o ella está arriba y el otro está acá abajo y ¿qué más te quieres, no? Estar junto a mí, por ejemplo, en el caso hipotético, digo. Exacto, en el perfil, como es egocéntrico, vanidoso, dice yo soy todo, tú no vales nada, y comienza a invalidar a la víctima, a anularle, a no querer entablar una comunicación, tiene como un aplanamiento emocional y es como que no tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Es inconsciente la parte interna esta del narcisista? Sí, tiene un aplanamiento emocional, o sea, eso yo lo derivaría como, te hago algo, hay un síndrome de gasting, ¿no? Te hago algo, pero tú eres la que te estás inventando, tú eres la tóxica, tú eres la que necesita el psicólogo, no soy yo. Entonces le hace creer a la víctima que es ella la que está mal, no él. ¿Y cómo lo logra? Tiene un poder y una manipulación súper alta. Y le concientiza y dice, sí, yo en verdad creo que soy la que me estoy inventando las cosas y sí, ya voy a coger. Porque es frente a la realidad, ¿no? O sea, los hechos concretos, los hechos fácticos están ahí, lo que sucede en realidad y la víctima
reclama que exista otro comportamiento y después de la conversación resulta que termina sintiéndose culpable. Así es, siente sentimientos de culpa y eso es lo que hace el manipulador, ejerce poder sobre ella. Ahora, el manipulador busca nutrirse de la energía, de la dedicación de su pareja, de la víctima, digamos, él o la manipuladora. ¿Y esto por qué lo hace? O sea, ¿cuál es la necesidad de él o la manipuladora de nutrirse de esa manera? ¿Por qué no puede tener una relación sana? ¿Cuáles son sus antecedentes? Normalmente, ¿por qué nace el narcisismo en una persona? Pues en primer lugar, bueno, es ya en los genes y en segundo lugar también ejerce el factor ambiente, la persona que le cuidó, puede ser figura materna o paterna también, que no pusieron límites y dejaron que esta persona tenga sobreprotección y puede ejercer así la manipulación en cualquier situación, ¿no? Como, por ejemplo, regálame, qué sé yo, un celular, no te doy, pero lloro, y comienza desde ahí, ¿no? Entonces son genes más el ambiente de la persona que ejerció el cuidado en la niñez de esta persona. Pero también tengo conocimiento de lo que hemos investigado para poder llevar adelante este tema, de que existen otros casos en los que lo que se manifiesta es un resentimiento desde la infancia, o porque fueron hogares disociados, o sea, no funcionales, se separaron los padres, o porque los padres no le prestaron la atención debida. Entonces, como un resentimiento, como una reivindicación que quiere frente a la vida, entonces quiere ser la primera persona, el número uno, la número uno, y para eso necesita un ejército de peones para cumplir sus metas. Claro, o sea, eso sumaría a lo que le indicaba los genes, la persona que le cuidó, no tuvo límites, exactamente, o sea, no es solo porque hubo una familia que no estuvo junta, pero esto viene más allá, ¿no? Nosotros tenemos un árbol genealógico y cuando la persona también no trabaja su dolor, su malestar, eso como transmuta a otras generaciones. Entonces es un factor también de transmutación, diría yo. Entonces es sumado a todos los factores que usted y yo mencionábamos anteriormente, pero también existe esta generación del árbol que transmuta los dolores que no se han sanado en sus antepasados, puede ser abuelos, tíos, y la persona que tiene este malestar es la persona que va a cortar y va a soltar y va a arreglar su árbol, digámoslo así. En ocasiones como una venganza, inclusive digo yo, con la víctima, porque a la víctima le hace sufrir, ¿no? Claro, le hace sufrir, llora, comienza a somatizar, comienza a tener rasgos de ansiedad, depresión. Muchas personas necesitan fármacos, han llegado hasta al psiquiatra, entonces sí es un problema muy alto en mujeres. Y para el narcisista, los tratamientos que existen ahora. Bueno, Carlita, hablando ya en la metodología que utiliza el narcisista o la narcisista, ¿cómo manipula? ¿Cómo manipula a la víctima? ¿Cómo le lleva a ese nivel? Usted decía hace un ratito que a la víctima le hace perder autoestima, ¿no? Que le hace sentir como que no vale nada, que no puede hacer nada y todo eso. Yo recuerdo que me comentaban, justo preparando este tema, me comentaban ahí algunas personas que han padecido de este asunto, que inclusive le decía él a ella o ella a él, le decían, pero mírate en el espejo. O sea, claro, ¿cómo nace el proceso de manipulación? Claro, ellos primero se muestran, como le decía, una personalidad encantadora, detallista, y después ya comienzan a invalidar, a anular la baja autoestima, a poner sobrenombres, que sería eso, violencia psicológica, ¿no? Poner sobrenombres, estás gorda, y a una mujer que le digan está gorda es lo peor, ¿no? Le bajan la autoestima, o no te has maquillado, no te has arreglado, mira, estás fea.
etcétera. Entonces comienza a estar, después, no, perdóname, se me salió, y la víctima le cree, y otra vez comienza en el ciclo, como estábamos hablando, de arrepentimiento, de perdonar, otra vez luna de miel, y así comienza el ciclo otra vez, y no puede salir de eso la víctima. Entonces sí, le baja la autoestima, porque primero se presenta un perfil encantador y luego le comienza a atacar con violencia física, psicológica, o le anula, y de ahí otra vez entra el ciclo y otra vez... desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar, tejiendo raíces en la profundidad. Somos poncho en el viento, ojota al caminar. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal, sagrada Pachamama, Madre Universal. Los apus milenarios son nuestra catedral, sagrada Pachamama, Madre Universal. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal. Somos comunidad, la Kushma, la pollera, nuestra dignidad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. El sol, la tierra, el viento, nuestra identidad. Somos poncho en el viento, jota al caminar, desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar. Huifala en mil colores, un pueblo, una nación, tejiendo raíces, somos comunidad. Un sueño, una ilusión, no nos pertenece
que llaman pobreza es nuestra libertad. Ayaya, Huipala es nuestra bandera. Sicus en el viento, el poncho y la pollera. Nuestro evangelio, el monte, la luna, el Padre Sol. Sagrada Pachamama, Madre Universal. Y estamos aquí al final de nuestro programa Babel Latino 451 en estos diálogos intercontinentales, interoceánicos, interculturales, de lucha social, de análisis también, ¿por qué no?, psicológicos respecto a lo que nos lleva esta sociedad individualista, egoísta y egocéntrica. Así es, Jorge, así que pues vamos a agradecerles, vamos a decir que deseen en Radio Pichincha, que después sigue la pizarra. Agradecer una vez más a todo el equipo técnico de Radio Pichincha que permite que el programa sea emitido y agradecerte a ti, Jorge, por este aporte semanal y este contributo que nos haces en el programa de Babel Latino. Y sin duda queremos llegar al programa 500, eso todavía nos falta un montón, así que ya que es una vez a la semana, pues veamos cómo va el futuro. Pensemos ahora en el presente, en este presente de lucha, de empeño y de seguir adelante. Jorge. Sí, Janet, caminamos hacia el programa 500 sin duda, pero hay que señalar como corolario de este programa del 451, este es un llamado y una exigencia por la paz en el mundo, que nos permitan construir una vida digna para los seres humanos, tanto en los escenarios de guerra que hemos analizado ahora y que lo rechazamos, lo digo una vez más, cuanto en las relaciones interpersonales. En realidad, la fraternidad y el sentido de vida en comunidad, el sentido comunitario, sean los que primen el futuro de la humanidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana que seguiremos aquí en Babel Latino. Jorge, hasta te doy un gran abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.